Vamos a orar y nos vamos con nuestra clase 3. Dios bueno y santo, en esta tarde te damos la bienvenida y pedimos, Señor, que tú dirijas, que tú nos ayudes, que nos ayudes a entender, que podamos aplicar a nuestro corazón, que nos ayudes, Señor, a vernos a nosotros mismos y también pensar en nuestro entorno, nuestras relaciones y todo donde vamos a poder aplicar y ayudar. Yo te ruego, Señor, que esto sea sumamente práctico y útil para cada uno de nosotros y para la extensión de tu reino. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Comencemos con un breve repaso de la conclusión de la clase pasada, de la clase 2. Hablamos de la empatía de segundo nivel, ¿no es cierto? Primero habíamos hablado de la empatía 1, en la clase primera. Empatía de primer nivel. Y esa empatía era, si ustedes me pueden ayudar, ¿qué cosas uno podía decir que había logrado para llegar a una empatía de primer nivel? Un clic, sí, pero ¿con respecto a qué? Un sentimiento de la persona. Muy bien, entonces es haber detectado una emoción más una causa, ¿no es cierto? Y entonces comunicamos eso a la persona y en la medida que detectamos esta aceptación de lo que va comprendiendo, de lo que nosotros le vamos comunicando, que estamos comprendiendo de su situación, entonces decimos, ok, vamos por buen camino. Seguimos avanzando y comunicamos diversos asuntos para ir logrando nuevas perspectivas, porque estamos empezando la etapa 2. Y llegamos a la empatía de segundo nivel, que es la empatía 1, o sea, esto que está acá, más, ¿qué cosa? Una corazonada. Y esa corazonada lo explicamos como, o sea, ¿no es cierto? Lo que tú sientes es esto y esto por esta causa. ¿Será que a mí me da la impresión, es posible que te tinca que, ¿cómo ves esto si te lo pongo de esta manera? ¿Me entiendes? Entonces uno le da una corazonada que significa una nueva perspectiva del mismo problema. ¿Me entienden? No estamos investigando nuevas emociones, nuevas causas, sino una corazonada de cómo ver esto de una manera integral, pero desde otro ángulo. ¿De acuerdo? Y vimos varias formas de construir estas perspectivas. Específicamente hablamos de que el consejero en esto puede transformarse un poquitito como un maestro. Le aporta conocimientos que la otra persona no maneja sobre el tema. ¿No es cierto? Le aporta conocimientos acerca de, por ejemplo, estructura de la personalidad. Entonces le ayudamos a entender cuál es su estructura de personalidad y por qué toma la vida de esa manera. Le ayudamos a entender, ¿no es cierto?, por ejemplo, que su manera de alimentarse le está perjudicando el sueño. Y perjudicándole el sueño, entonces amanece muy cansado y por lo tanto su día se hace muy difícil y se va desgastando enormemente y tiende a una depresión. ¿Me explico? Entonces el consejero se transforma en esto, en este minuto, a veces un poco en un maestro, en el sentido de compartir información que el aconsejado no maneja. Y por eso vimos en la clase pasada que es tan importante que el consejero sepa de bastantes cosas, se informe, que cuando ve algo en el diario, entonces dice, mire qué noticia más interesante, pero no se queda con eso, sino que empieza a profundizar sobre el tema, que esté estudiando sobre temas de psicología, estructura de la personalidad, autoestima, roles, qué sé yo, intercambio de roles en el matrimonio, qué pasa con eso, divorcio y nuevo matrimonio, crianza de hijos, situación de personas en drogas, tantos temas que hay. Entonces uno no lo puede saber todo, pero tiene que picotear un poco, estar como al tanto y saber entonces si de este asunto no me manejo nada, lo tengo que referir
a otra persona. Pero si me manejo, puedo estar compartiendo un poco de información y ver. Esa es una manera clásica de obtener nuevas perspectivas. ¿Se entiende hasta aquí? Entonces, estamos en esto. Estamos todavía en la empatía 2, porque ahora lo que vamos a hacer es algunas formas de comunicar empatía 2, de comunicar de tal manera que esta corazonada aporte nuevas perspectivas. Ya no es solamente aportando información, ¿ya? Sino que hay otras cosas más que podemos aportar. Y una de las con las que vamos a partir es la confrontación, ¿ya? Entonces ya no estamos aportando en este minuto conocimiento. Me explico con esto, ¿verdad? Sino directamente una confrontación. Y les voy a explicar cómo se usa esto y cuándo corresponde usarlo. Pero primero, revisemos algunos versículos bíblicos que son importantes para tener en cuenta. 1 Corintios capítulo 14, versículo 3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Este es un versículo extraordinario porque nos junta algo que es útil en todos los ámbitos del ministerio, sea en la predicación, sea en la consejería, sea en la profecía como acá y en cualquier otro ámbito. Fíjense que llega a ser una norma para el ministro. Procuren que todo lo que hagan en términos de ministerio sea para edificación, consolación y exhortación. Cada una de estas tres cosas tiene su lugar, pero procuren que vayan en general juntas. No sean conocidos por el pastor con garrote, el que anda exhortando todo el día. El que le dicen algo, ¿no es cierto? Y su consejo es versiculazos, bibliazos, y los deja a todos morados. Ese es un pastor que de repente la gente dice, no me gusta conversar con él. Hay otras personas que le dan demasiado duro a la consolación. Son todos chuapinos, ¿no es cierto? Así como, ay, pobrecito, y tanto que sufre, y ven acá, yo te abrazo. ¿Y quién te hizo esto? ¿Qué pastor malo te dijo eso? ¿Entiendes? Le dan demasiado duro a la consolación y dejan las otras cosas un poco de lado. Hay que estar equilibrado. Y la edificación también es muy importante. Cuidarnos de lo que estamos comunicando edifique. Vamos a ver algunos ejemplos de cosas donde podemos hacer algo que no edifique, ni consuela ni exhorta. Entonces mejor no lo hagamos, ¿ya? Segundo versículo, Romanos 12, versículo 8. El que exhorta en la exhortación, está hablando de una lista de dones, el que exhorta en la exhortación, fíjese que es un don. Pablo lo ve como un don espiritual. Hay gente que tiene un don de Dios para exhortar. El que reparte con liberalidad, etc. O sea, es parte de dones. Entonces alguien me puede decir, yo tengo el don de exhortación. Espero que sí, porque aquí dice que es un don. Pero una manera en que este don se prueba es que va junto con la edificación y consolación. Si alguien piensa que tiene el don de la exhortación porque siempre ve la paja en el ojo ajeno, siempre encuentra el detalle malo, siempre sabe que las cosas podrían ser mejor, es súper crítico con los demás, entonces no es que tenga un don de exhortación, sino que es una persona muy crítica. ¿Me entiende? Y las personas muy críticas en el fondo sufren porque hay algo en sí que no les permite ver la vida. No es solamente una situación o una relación. No les permite ver la vida color optimista, sino que lo ven con un color gris hacia abajo, negativo. ¿Me explico? Y eso hay que tratarlo. Pero aquí nos dice que existe el don. Así que maravilloso, es algo que el Espíritu Santo hace. 1 Tesalonicenses 5:11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Aquí no aparece la palabra exhortación, pero aparece, yo diría, un ambiente terapéutico. Un ambiente de iglesia, que es el que yo quisiera tener.
iglesia donde los hermanos nos animamos unos a otros y nos edificamos unos a otros. Fíjese qué ambiente más rico. Solo imagínelo. Los hermanos llegan a la iglesia y están pensando, no, ¿quién me va a ayudar en mi problema? Qué difícil es la vida y todo eso, sino que están pensando, como la vida es compleja, seguro viene gente sufriendo y yo tengo una palabra de ánimo para darle a los demás. Porque he hecho mi devocional, conozco al Dios de la gracia, sé que lo puede todo, tengo una palabra de ánimo para alguien. Señor, ¿con quién debo hablar este día? Viene con un ánimo diferente a la iglesia. ¿Se dan cuenta? Y entonces se edifican unos a otros. Por lo tanto, nuestro crecimiento en el Señor le empezamos a ver propósito. Yo crezco porque voy a ser de edificación para mi hermano, para el que está llegando nuevo, para el que lleva mucho tiempo y se desanima por alguna causa, para el que empezó a faltar a la iglesia por alguna causa y yo sé que puedo llamarlo, o puedo escribirle un correo, o puedo ir a verlo a la casa y edificarlo, animarlo. Este ambiente. Yo estoy convencido que mientras más hago un curso como este y más gente abarco, la iglesia se torna más terapéutica. Pero por lo menos quiero asegurarme que los ministros que salgan de IPD para formar nuevas congregaciones sean ministros terapéuticos, edificadores, animadores y no garroteros. 2 Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí Pablo está hablando con su discípulo Timoteo en la última carta que le escribió y le hace un resumen de una parte vital del ministerio en un ambiente donde estaba ministrando Timoteo que estaba complejo doctrinalmente, había oposición. Entonces dice, Timoteo, quiero que entiendas que parte de tu ministerio es que la doctrina sea bien explicada, sea sana, sea pura, y exhortes a los hermanos que se desvían. Así que esto es parte del ministerio pastoral. Tenga uno el don o no, me refiero a un don espiritual donde el Espíritu Santo se mueve pero con gran fluidez, aunque uno no lo tenga, es parte del ministerio pastoral. Uno debe poder exhortar a las personas. Y recuerden entonces siempre que va junto con edificación y consolación. Tito 2:6, mismo ambiente, pero otro discípulo. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Aquí le pide que tenga un trabajo con los jóvenes y use la exhortación. 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la edificación la exhortación y la enseñanza. Note cómo resume el ministerio en estos tres simples términos: la lectura, la exhortación y la enseñanza. Es como decir, preocúpate de edificarte a ti mismo con la lectura. Enséñales y que la enseñanza tenga un tinte exhortativo, porque sin exhortación no cambiamos. Pero la exhortación pura, sin edificación y consolación, destruye. Entonces tiene que estar súper equilibrado todo el tiempo. ¿Soy claro con esto? Esta es una revisión de lo que dice la Escritura sobre la exhortación. Siempre ténganlo en cuenta, chiquillos, por favor. Tal vez tengan que ver esta clase más de una vez, repasarla en sus mentes, ver cómo trabajan con gente, ver cómo son ustedes con sus parejas, con sus amigos, hacia dónde se cargan más a la consolación, la edificación, la exhortación, la indiferencia. Hay otras formas donde uno se puede desequilibrar. Por favor, analícense a la luz de la Escritura. Y finalmente, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 1, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Qué interesante que aquí el apóstol dice, la exhortación es parte de la predicación y tiene un objetivo muy claro.
Al que tiene una mente limpia por la palabra, esa mente se le despierta, el entendimiento se despierta con la exhortación que es pura, que es para edificación y consolación, no la exhortación que es para destrucción. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Se entiende? Ya. Esto es una pequeña revisión de este tema de la confrontación. Y ahora vamos a cómo se usa esta técnica en términos de consejería. Lo anterior era para decirles no le tengan miedo a la exhortación porque es necesaria. Debe ir equilibrada. Pero ahora vamos a tratar de ver cómo se usa. Un primer punto muy importante en la confrontación es que se enfoque en la conducta de las personas, no en la persona en sí. Nunca etiquetar a las personas. Ejemplo, si una persona tiende a comportarse de manera floja, es poco proactivo, es como demoroso, es como que, no sé, como que nació con las sábanas pegadas, le cuesta, ¿me entiende? Entonces, nosotros podemos decir, es que eres un flojo. Mal. Eso sería etiquetar a la persona. ¿Se dan cuenta? Eso es una confrontación hacia la persona y le estamos poniendo un rótulo. Y esa persona se siente entonces atacada en lo personal. Pero la exhortación tiene que ir en torno a la conducta. Hermano, te estás comportando de manera muy floja. Te estás comportando poco proactivo. No estás haciendo honor a los compromisos que hemos llegado. No estás haciendo honor a tu llamado. ¿Me entienden? Entonces uno enfoca la conducta, no la persona. A veces a uno le dan ganas de decirle, por ejemplo a los hijos, eres un flojo, eres un tonto, eres un mentiroso, cuando ocurre una situación de esas. Pero nunca lo hagan, porque las personas no son así. A veces nos comportamos inadecuadamente y esas conductas se pueden modificar. Así como llegaron, se pueden ir. Pero si nosotros etiquetamos, esa marca queda por mucho tiempo y en un niño puede quedar para siempre. ¿Me entienden? Entonces la confrontación tiene que enfocar siempre la conducta. Además, la confrontación debe darse sobre áreas donde el aconsejado tiene control, no sobre áreas en las cuales el aconsejado nada puede hacer. Algunas áreas donde podemos confrontar son, y aquí les voy a dar una lista, pero demos un ejemplo donde una persona nos pueden dar ganas de confrontar su conducta, pero la persona no puede modificarla porque no está dentro de su responsabilidad. ¿Algún ejemplo? Repito, si una persona está comportándose de una manera que nosotros consideramos que debe ser confrontada, pero la persona no puede cambiar esa conducta porque no es su responsabilidad, en última instancia. Ejemplo, niños que llegan tarde a la iglesia. ¿Se dan cuenta? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del niño o de los papás? De los padres. Entonces nosotros podemos confrontar al niño y decir, ¿hasta cuándo? Es necesario que entiendas que es importante llegar temprano a la iglesia. Córtala. Esa costumbre te va a hacer muy mal el resto de la vida. Y está bien la confrontación, pero ¿está mal a quién? ¿Me explico? Entonces tenemos que entender que podemos estar confrontando a una persona aún sobre la conducta, pero de manera inapropiada. Entonces, como consejeros, tenemos que ser cuidadosos con esta técnica de la confrontación. En algunas ocasiones que he dado este curso, incluso he llegado a decir, esto es solo para pastores. Porque los pastores al final tendremos que rendir cuentas por nuestras ovejas. Pero no es algo que podemos delegarle a cualquier persona, así como decir a todos los hermanos, confróntense, denle, porque queda la embarrada en la iglesia. ¿Me explico? Y hay cualquier cantidad que dicen, yo tengo el don de la confrontación, ¿no? Y la exhortación. No es tan sencillo. Sean cuidadosos, temerosos de embarrarle con esto, de dañar a alguien. ¿Ya?
Áreas, entonces, discrepancias entre cómo el aconsejado se percibe a sí mismo y cómo lo perciben los demás. Esto es importante, esto tiene mucho que ver con la autoimagen y la aceptación de grupo, por ejemplo. Muchas personas cambian su conducta cuando están en el grupo donde quieren ser aceptados. Los niños, por ejemplo, los jóvenes. En casa son de una manera, pero cuando están con el grupo cambian un poco porque desean aceptación, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos darnos cuenta de esa ambivalencia y eso puede ser confrontado. Un ejemplo que me tocó hace un tiempo. Le dije a una chiquilla, tú dices que no eres atractiva porque constantemente está diciendo esto, yo soy fea, nadie me quiere, todos me odian, que nadie me mira, etc. Tú dices que no eres atractiva, pero veo que aquí en la iglesia muchos te invitan a salir. Y veo, por lo que he conversado con otros jóvenes, que tú eres súper popular. Entonces, fíjate que aquí hay algo que no está cuadrando. Entonces, sin ser demasiado punzante, le ponemos el espejo y le decimos, fíjate que aquí hay una discrepancia. Tú te ves de esta manera, pero los otros te ven diferente. Esto es muy frecuente, por ejemplo, en estas enfermedades de autoimagen que llegan a ser patologías serias, como la anorexia, la bulimia y cosas así, donde la autoimagen está totalmente distorsionada. Y una chiquilla preciosa se puede ver como una ballena. Siempre dicen eso, soy una ballena. Y un espárrago, ¿no es cierto? Entonces, todo el mundo le dice, pero que está flaca, que está flaca. No, soy una ballena. Y entonces, aquí entra un poco la confrontación. Aunque en ese caso, ¿saben qué? Es mucho más productivo pasarlo al orden de la liberación que seguir solamente con una consejería de tipo psicológico. Otro ámbito, discrepancias entre lo que el aconsejado piensa o siente y lo que dice. Por ejemplo, me tocó en una situación en que vino una señora vestida de negro impecablemente porque estaba de luto. Su esposo había muerto hace un mes y era una mujer relativamente joven y más o menos atractiva, y resulta que venía impecablemente de negro, pero no tenía ni un gesto de tristeza, venía con un gran escote y con una minifalda, bien de negro, pero con minifalda. Entonces había una discrepancia, algo estaba pasando ahí. ¿Me explico? Entonces venía a consejería para tratar la tristeza que tenía, pero no se le notaba ninguna tristeza. Entonces llegó un minuto donde hubo que hacer un poco de exhortación, de confrontación, mostrándole, aquí hay algo que no está cuadrando. ¿Qué es lo que estás realmente pretendiendo? ¿Qué quieres con esto? ¿Quieres mostrarle a todo el mundo que estuviste incluso en una consejería porque era tanto el dolor, cuando en el fondo no era nada? ¿Estás tratando de mostrar, proyectar algo que no es? Otra situación, actitudes o creencias autodestructivas. Por ejemplo, tengo que ceder a la presión de grupo para ser aceptado. En este grupo todos pitean, así que tendré que probarlo para que me acepten. En este grupo, ¿no es cierto?, todos somos muy machos, muy violentos, entonces tengo que hacer la prueba que el grupo exige. Tengo que desinflar alguna llanta por ahí, tengo que romper un parabrisas, tengo que pegarle a alguien, tengo que meterme en algún lío para ser aceptado en el grupo. Y entonces llegan a ser creencias y prácticas sumamente autodestructivas. Sobre ese tipo de cosas muchas veces tendremos que ejercer una confrontación. ¿Ya? La presión de grupo gira mucho hoy en día en términos de vocabulario, drogas, sexo y ciertas formas de pensar. Gustos también en cuanto a la música y cosas por el estilo. Entonces, esto va a influir enormemente en la juventud. El sexo prematrimonial tiene mucho que ver con la presión de grupo. Si nosotros queremos una generación que no pase por todo eso, necesitamos formar grupos que tengan otros valores. Porque si nosotros los soltamos a la presión de grupo de afuera, tarde o temprano van a caer. La presión de grupo produce estas actitudes y creencias autodestructivas.
Entonces podemos exhortar, pero el grupo es más fuerte. ¿Lo ven? Necesitamos hacer un trabajo de equipo, por eso les digo, necesitamos una iglesia terapéutica, no solamente algunos que pueden hacer un poco de terapia. Y última cosa, cuando hay una persona que tiene ciertos juegos y trucos, que son formas de manipulación, son poses, como por ejemplo, ¿sabe que me doy cuenta que cada vez que tu hijo te habla de que se quiere independizar, de que quiere casarse e irse de la casa, tú te enfermas? Entonces me estoy dando cuenta que aquí hay una relación y me estoy dando cuenta que no sé si tú te das cuenta, pero me estoy dando cuenta de que aquí hay un juego en que estás metida, hablándole a la señora, ¿no es cierto?, a la madre, donde estás haciendo una presión a través de la enfermedad para que no se produzca algo que es totalmente natural. Pero te estás enfermando de verdad y estás terminando de enfermar psicológicamente a tu hijo. Entonces, cuando uno empieza a descubrir cosas así, es posible que necesitemos una exhortación. Sobre estas 4 áreas, definitivamente hay que confrontar. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Se está entendiendo? Hermanos, insisto, yo les estoy agregando cada clase un poco más de información, un poco más de ejemplos, y todo esto ustedes lo pueden ver 1000 veces ahora que está quedando filmado, pero si no lo practican, va a entrar por aquí y sale por allá. Y les digo, necesito ministros terapéuticos y formar iglesias terapéuticas. Entonces, esto tenemos que manejarlo tan bien en nosotros que seamos capaces de transmitirlo donde quiera que estemos trabajando. Me encantaría que ustedes me pudieran decir, ¿puedo dar este curso yo también? En mi grupo de discipulado, en mi grupo de jóvenes, ¿puedo darlo? Pero por supuesto, si te sientes a caballo, si manejas las técnicas, porque no hay que hablar como loro, nomás hay que haberlo hecho. Pero si ya te sientes capacitado, por favor, hazlo. Porque yo estoy seguro que las iglesias, al practicar esto, mucha gente se vuelven terapéuticas. ¿Alguna duda? Ya, un par de láminas más y vamos a una pausa. Compartiendo experiencias propias del consejero. Hace un par de clases, o la clase pasada, alguien me preguntó, ¿cuándo puede uno compartir alguna experiencia propia? Y si eso es válido, si tiene cabida en una consejería no directiva. ¿Recuerdan que estamos viendo eso? Entonces, ¿cuándo se puede hacer esto y cuándo no? Aquí tiene 2 asuntos. En primer lugar, ¿qué funciones cumple esta técnica? Y en segundo lugar, algunos lineamientos para usarla. Es una técnica delicada. Así como la confrontación, todas las técnicas tienen su forma y son delicadas si se usan mal. Porque las llamo técnicas porque son asuntos que uno verdaderamente escoge. En este caso, voy a compartir una experiencia. En este caso, voy a confrontar. En este caso, voy a compartir información. ¿Me explico? No siempre se hace lo mismo. Y no es según lo que se me ocurra. Uno tiene que estar constantemente en esto hasta que de pronto uno dice, esto voy a hacer. Y ahí es donde el Espíritu Santo también nos va usando. Cuando esto ya se hace propio, entonces fluye naturalmente. Pero, ¿cómo se usa esta técnica? ¿Qué funciones cumple? En primer lugar, funciona como modelo. Cuando nosotros compartimos alguna experiencia nuestra que es parecida a la que vivió el aconsejado, entonces lo podemos hacer siempre que estemos logrando ser modelo. En el fondo, lo que estamos diciendo es cómo lo superé yo. Si alguien me habla de la muerte de un hijo y yo viví la muerte de un hijo, evidentemente tengo una experiencia propia que compartir.
Si se da el caso y es pertinente, puedo usarla, siempre que yo lo haya superado. ¿Se dan cuenta? Entonces el compartir de la experiencia no es solamente para decirle, mira, yo he vivido algo parecido a lo tuyo, sino para darle un modelo, porque estamos en un proceso de ayuda. No es simplemente para que digamos, ay, a ti te pasó, a mí también me pasó, uy. Eso se llama mal de muchos, consuelo de tontos, no consuela a nadie. Si ninguno lo ha superado, entonces la conclusión es insuperable. Hasta aquí llegamos. Gracias por decírmelo, me voy tranquilo. ¿Ya? Otra forma es también para dar nuevas perspectivas, porque cuando hemos vivido una experiencia muy similar, podemos decirle, mira, a mí me pasó esto y aquello, no es exactamente lo tuyo, yo lo superé de esta manera, pero podríamos ver algunas similitudes que te den algunas nuevas perspectivas. Porque, ojo, creer que mi situación produce un modelo idéntico para el otro es un grave error. Yo superé la situación porque tengo mis recursos emocionales, espirituales, físicos. Tal vez tuve ciertas ayudas, tal vez, qué sé yo, muchas diferencias. Entonces, pretender que sea un modelo idéntico es un error. Pero puede a la persona darle alguna perspectiva. Por ejemplo, entender que si yo para superar esta situación requerí mucha ayuda de hermanos, amigos, tíos, lo que sea, entonces la persona dice, ok, para superar esto no puedo hacerlo solo. No me va a resultar completamente solo. Entonces ahí le estoy aportando algo muy, muy valioso. Lineamientos para usar esta técnica de compartir experiencias. Primero que nada, ser selectivos. No toda experiencia edifica. No toda experiencia edifica. Si alguien viene diciendo, estoy en una situación de adulterio, yo también. Eso no va a edificar a nadie, ¿no es cierto? Alguien viene diciendo, yo tengo serios problemas con la pornografía. Estamos en la misma, churra viejo. Es difícil, ¿eh? Eso tampoco va a edificar. Entonces es posible que uno tenga un problema similar. Y si eso pasa, sabe que derívelo a una persona que haya superado eso o que no tenga el problema. No trate de ir con aquel como tomaditos de la mano. Y les digo que esto es súper grave. Les puse 2 ejemplos que son demasiado obvios, pero piensen en este otro. Un consejero que ha luchado con la homosexualidad y viene alguien a hablarle de sus problemas de homosexualidad. Esos enganches son probados, han sido muy probados. Una persona, un consejero que ha tenido problemas con su sexualidad en el sentido de que es un poco desordenada, y viene una mujer que tiene problemas con cierta adicción al sexo. Mala combinación. Alguien que viene tratando de salir de la droga y el consejero ha salido de la droga bien y sabe cómo defenderse de eso, puede ser una buena combinación. Entonces hay buenas combinaciones y hay muy malas. Entonces tiene que ser bien selectivo, cuándo corresponde y cuándo no. Ya dijimos, pero nunca usar experiencias no resueltas. Las experiencias no resueltas no edifican. Y 3, no usarla con mucha frecuencia. Incluso aunque tengamos experiencias muy similares, en muchas situaciones no lo use con mucha frecuencia, porque quita el foco del aconsejado y lo vuelve hacia el consejero. Al final terminamos hablando de mí y no del aconsejado, ¿se fija? Porque tengo tanta experiencia, 1, 2, 3, entonces el otro dice, yo ya tengo 3 experiencias para contarle. No, si no se trata de hablar de mí, ni de los grandes éxitos que he tenido, ni de lo maravillosa que ha sido mi vida. Ese no es el tema. Solo cuando es muy importante
consideramos que va a ser un modelo genial, que de verdad va a aportar nuevas perspectivas, siendo muy cuidadoso, muy selectivo, use esto. Si no, mejor callado el loro. Y enfóquese en el consejero. No pise el palito creyendo que lo que hay que hacer es usted hablar, usted hablar, usted hablar. Eso mata la consejería. ¿Dudas hasta aquí? Entonces vamos a parar un ratito, vamos a ir a tomar un café, nos despertamos bien, nos relajamos y volvemos.